Hola queridos, bienvenidos a estas conversaciones bajo la higuera. Hoy tenemos con nosotros a la artista, ilustradora, DJ, tatuadora y Fara Melián. Ven y Fara a comer tu higo conmigo, porfa. Ya veo que está fresquita por aquí, ¿eh? Aquí estamos en la gloria. Refugio climático lo llamó Lana Corujo. Qué bueno. De hecho se nota el calor que hace por todos los líquidos que tenemos. Te acabo de invitar a comer tu higo conmigo, pero no va a poder ser porque la producción de higos sanjuanero se ha terminado. Ya. Y como puedes observar, los higos que hay están verdes. Así que hoy no vamos a poder no vamos a poder compartir un higo, pero sí una conversación. Que la higuera está fresquita, dulce y cerca. Hablaremos de lo que tú quieras. Bueno, eres licenciada en Bellas Artes, tienes un máster en diseño gráfico y editorial y te dedicas principalmente a hacer tatuajes y también eres DJ. Viendo tu currículum surgen muchas preguntas. Como te comenté, antes la nombré, tuvimos aquí hace poco a Lana Corujo. Ella, digamos que tiene dos formas de expresarse artísticamente, una es la literatura y otra es la ilustración. Y en tu caso también te pasa un poco igual, ¿no? Tienes diferentes formas de expresar tu creatividad. Sí, por un lado, claro, yo hice Bellas Artes, al hacer Bellas Artes ahí me centré más en la pintura, en la ilustración. El tatuaje ya vino después. Pero en paralelo ya, una vez estando en la facultad, entró en juego también el tema de la música. Y como también tengo mucha libertad para crear ahí, pues los dos fueron de la mano. ¿Y no lo consideras una verdadera suerte? ¿No te sientes afortunada de tener Súper. esa manera? Súper, porque es una manera de expresarte y también con algo que te gusta, porque al fin y al cabo, mira, estoy trabajando todos los días en algo que me gusta. Entonces no es un sacrificio, no es un pesar, es verdad que obviamente necesitas días, momentos claro, de ocio, claro. como cualquier otro, porque Claro. por mucho que te guste tu trabajo, necesitas descansar la cabeza, sobre todo para la creatividad, que es súper importante. Pero yo muchas veces digo, vaya suerte que dos de las cosas que más me gustan son dos de las que me he podido dedicar profesionalmente. Y la verdad que me ha ido bien, o sea que no me puedo quejar. Qué bueno, porque además que seas consciente, ¿no? Porque a veces nos pasan las cosas y no nos estamos dando cuenta. Si es verdad que entramos en una rueda cuando estás saturadísima de curro es verdad, una de las veces tuve que dejar de la parte de DJ, parar un poquito más de trabajar, porque claro, me vi en un momento que eran 3 semanas dedicándome a tatuar, que es mi trabajo, mi primer trabajo, por así decirlo, el que más peso me da. Y luego los fines de semana, que es mayoritariamente cuando me suelen llamar a pinchar, pues claro, ocupaba prácticamente el 100% si no era durmiendo Claro, tampoco a trabajo. Llegó un puede momento ser. que era como, Claro. a ver, espera, para el carro, porque si no esto te va a pasar factura, por mucho que te guste, como te digo. Y al final sí tuve que decidir en reducir una de las dos cosas, porque si no, no es viable y terminas por agotarte mentalmente. Y cuando te agotas mentalmente, la creatividad merma y ya empiezas a bajar el nivel de producción o el nivel de satisfacción propio, ¿sabes? Y háblanos un poquito de tus comienzos. ¿Eras una niña a la que le gustaba dibujar? ¿Tenías en tu entorno alguien que te Sí, alentara? mi Tu padre, padre. el maestro. Yo le digo el maestro. Desde pequeñita. Yo es que nací desde bien niña, oyendo a mi padre esculpir la madera o pintando o dibujando. Llegaba a carnavales, había que hacer el cartel de carnavales para la clase. Papá, hazme el cartel. Y se ponía a dibujarme el cartel, me lo pintaba. Y yo, claro, yo me quedaba asombrada y yo era como mi gran referente. Siempre me dediqué más que a la escultura, me dediqué más al tema de la ilustración gracias a él. La escultura sí es verdad que el tema tridimensional a mí se me quedó un poco atascado, sin embargo el tatuaje llega a ser algo más tridimensional, llega a ser como una pintura tridimensional, no llega a ser una escultura, la escultura es la persona. Claro. Y mira tú, que la vuelta es que da la vida. O sea, que te sentiste apoyada cuando vieron que ibas a dedicarte a estudiar Bellas Artes. Totalmente, No tuviste totalmente. ningún tipo de Gracias a problema. eso, porque en la época que yo estudié Bellas Artes, era un poquito un hándicap, porque no hay salida, te tienes que dedicar a dar clases. Oye, que está muy bien dar clases, pero era como, o vas por aquí o no hay Sí, estos son los caminos y... sota caballo rey, ¿no? Como que la vida del artista quedaba más en el plano más bohemio, más de soñador, más que de algo que fuese viable, ¿no?
para sobrevivir. Eso es importante, que Y no, que mi no padre podría ser una fue... profesional de esto. Claro, porque al fin y al cabo tienes que comer. Claro. No, sí, es muy, muy bonita la idea romántica de exponer y tal, pero claro, entonces es una exposición y eso luego tienes que llevarlo al plano real, Ujú, que es pues tener un sueldo, poder vivir de ello y tener una continuidad, claro. porque tú puedes tener una exposición que tenga mucho éxito y luego no hay una continuidad. Entonces, ¿de dónde tiramos? Y mi madre era el gran problema de ella, ¿sabes? Mi madre era siempre, y Fara, pero tienes que buscar un futuro más sostenible, que te dé una seguridad. Y mi padre no, mi padre en ese sentido era, tú déjala, que ella haga lo que quiera. Y en aquella época era muy complicado, porque no era como hoy que tienes las redes sociales, mil formas de darte a ver al mundo, sino Ujú. antes era, si no tenías el apoyo de una galería o el apoyo de un mecenas, entre comillas, alguien que te apadrinara, que te llevara por esa línea, era muy complicado. Hoy por hoy hay otras formas, ¿no? Pero fundamentalmente es que tuve el apoyo de mi familia. Después mi madre también, una vez me vio, pues siempre tuve el apoyo de ella también, pero Qué principalmente bueno. mi padre fue el que me empujó. Antes lo mencionábamos también, ¿no? Estudiaste Bellas Artes y antes de llegar al tema del tatuaje, te vas por el camino de la animación. Explícanos un poco esa experiencia. Más que la animación en ¿Mm? sí, yo estaba haciendo ilustración digital. Ilustración digital. ¿Vale? Porque la animación, la ilustración digital, pues yo termino Bellas Artes, monto una marca de ropa ahí. Ujú, Y bueno, cuando, a lo que hablábamos antes, cuando me dedico a ser más empresaria que diseñadora o artista, yo empiezo a mermar. En ese sentido, sí es verdad que el negocio iba bien, pero no me sentía realizada. Entonces empiezo a investigar nuevas formas de crear y encuentro lo que es la ilustración digital. Me ujú. regalan un iPad, el famoso iPad aparece el lápiz digital, Sí. y a partir de ahí empiezo a hacer ilustraciones por ordenador y encuentro un mundo brutal. Y entonces ahí soy autodidacta, empiezo a investigar y en lugar de montar toda la mesa para poder pintar, que yo soy muy perezosa, súper, es lo que más Sí, me cuesta. sí. Por eso busco cosas más limpias en el tema de, pues, a lo mejor dibujar a lápiz o, en este caso, la ilustración digital, porque montar para óleo ¿Te o parece al te da final presa? se me secaban las pinturas, en el caso de los acrílicos, los pinceles, vas a tener que de limpiar todos los pinceles. Todo eso para mí era un engorre, pero porque soy muy vaga. Y ahí vi una manera de poder producir, soltar la pieza cuando quería y recuperarla, pues, en momentos Y muertos. todo Me voy limpito. todo, Y todo todo, limpito. todo tal cual. Ah, Que mi madre me peleaba mucho qué porque bueno. lo tenía todo tirado ¿Y siempre. pudiste desarrollarte profesionalmente con el tema del diseño, aparte de... Ahí encuentro una manera, porque a partir de ahí encuentro un festival que cuando yo lo encuentro llevaría 6 años aproximadamente, ahora lleva 20, que es Ujú, Animayo. sí. Él se empieza a dar a conocer en Las Palmas y ahora ya va por todo el mundo, tiene en todas partes del mundo. Y entonces me empiezo a interesar por la ilustración, sobre todo por el tema de la animación, y Ujú. empiezo a buscar formas de poder formarme y ver si a través del festival veía nuevas vías de formación, porque yo no tenía ni idea. Y casualmente, pues me ven las piezas y me animan a que me presente a una beca al talento que hay allí, que para que te den, para que puedas ir a una escuela. Y la gano. En Qué ese bueno. momento ganó la beca y bueno, me dieron para FX Animation en Barcelona y ahí donde entra en juego la parte de animación. Ujú. Pero a mí principalmente lo que me gusta es la ilustración digital, que lo que busco también es que parezca algo tradicional, a pesar de que sea digital, que tenga ese toque que dudes si es tradicional o no. Me gusta que tenga esa parte más pictórica, más potente de la pintura real. Entonces estás disfrutando de esa beca en Barcelona y ¿cómo llegamos después al tatuaje? ¿Qué camino haces? ¿Qué recorrido haces? Pues estando en Barcelona, un amigo me empieza a escribir, bueno, un chico que me conoce a través de las redes, me empieza a escribir porque quiere que yo le enseñe a trabajar lo que es en el tatuaje, cuando tú haces un diseño,
hay que realizar una cosa que se llama el calco para tú Mm, transferirlo a la piel. sí. Y eso era mucho más rápido hacerlo a través de una aplicación digital. Ujú, Y entonces él se pone en contacto conmigo un poco para que le enseñe cómo pasar del papel al digital esa pieza. Hablamos de hace 15 años. claro, Hoy en día es muchísimo más fácil, claro. ¿vale? Entonces cuando la gente nos vea dirán, muchos No, a ver, tuviste que pinitos empezar y hace 15 dirán, ¿de años, qué está hablando? claro, Digo, pero vale, claro, antes se hacía a mano claro. el calco. Entonces, claro, el que tenía que hacer el calco a mano, imagínate, y Y si era volver algo a muy grande, me repetirlo, imagino que tendría que ser, vamos, muy tedioso. era, sobre todo equivocarte y tener que volverlo a hacer, es una pérdida de tiempo muy grande. Entonces, cuando este chico se pone en contacto, pues él me dice, ¿y por qué no te animas? Y yo, el tatuaje, yo no tengo nada que ver con el tatuaje, aparte no me gustaba nada No. el tema, lo que yo conocía hasta ese entonces Ujú. del tatuaje, el estilo de tatuaje. Y él me dijo, pues mira, con la forma que tú tienes de dibujar o de pintar, si te cogieras el truco, estoy seguro que tendrías una Fíjate, posibilidad ahí. Y digo, ya, pero bueno, yo no tengo ni máquina ni nada, eso tiene que ser un jaleo. Me dijo, yo te la presto. Es más, me regaló una. Y digo, pues venga. qué bueno. Y poco a poco, me cambió la vida. Eso te iba a decir, que Una, lo vio él antes que tú. sí, 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 ni por asomo. De hecho, lo vi más como algo, como algo más por hobby y algo más por investigar otra disciplina, pero no creí jamás que pudiese ¿Y vivir no de te ello. espantaba un poco el tema higiene? Porque tienes que estar con protocolos, ¿no? Higiénicos Sí, muy importantes para tatuar. súper, súper, lo más. Claro, Yo me tuve que sacar un higiénico sanitario, que eso es claro. lo fundamental para empezar a tatuar, porque claro, yo no sabía nada. Vamos, yo no tendría ni idea. Yo lo Claro. más que sabía que me tenía que poner Unos guantes guantitos. y punto. Pero claro, hay detrás Pero mucha prevención. entra mucho, aparte yo soy muy perfeccionista, intento que todo esté controlado y claro, quizás eso fue lo que peor llevé al principio, Mm. porque claro, de sentarte en un sitio y ponerte a dibujar y levantarte y al rato volver, y aparte yo soy hiperactiva, yo no puedo Un estar culo quieta. inquieto, claro. De la única manera que estoy quieta es tatuando, Fíjate, porque me pues no voy te a estar queda ahí, otra. ¿sabes? No tengo otra Claro, que no te estar ahí. queda otra. Vamos a hablar, ya que hemos abierto el melón, mundo tatuaje, me parece súper interesante. Yo recuerdo cuando era pequeña que los que llevaban tatuajes eran vistos, bueno, era gente que estaba en los márgenes e incluso estaba relacionado con la delincuencia. Ahora hemos pasado a todo lo contrario, es el extremo. El que no tiene tatuajes es el raro casi, Sí, ¿no? sí, 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 sí. ¿Crees que las redes sociales ahí han jugado un papel importante? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las redes sociales, para bien y para mal, Claro. para los Yo dos. creo que le ha minimizado mucho. Yo creo que la gente ya se va a hacer tatuajes como el que va a... Al supermercado sí, es la y va a sensación que elegir, me da. Mm, mira, ha sido una buena herramienta para mostrar el tatuaje y quitarle un poco ese tabú sí, 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 que, claro, que tampoco era que, justo que que porque era, alguien llevara un que era tatuaje... injusto, ¿no? España quizás era Claro, de los que más, em, no sé si la palabra retraso en ese sentido está bien empleada, pero que España estaba a años luz con respecto a Europa, cómo se veía el tatuaje, pero ahora hemos llegado al punto que se le ha perdido el respeto. mm, Esa es la palabra, es decir, vale, está bien que te aventuras a ponerte un tatuaje, pero ya de que sea un sinsentido, porque para mí el tatuaje es una pieza artística, no es una moda. Yo no veo el tatuaje como una moda. El tatuaje para mí es una forma de expresión más, como puede ser la pintura, como puede ser la escultura, como puede ser el cine, como puede ser la música. Entonces, cuando se le pierde ese respeto en ese sentido, yo paro, doy un paso atrás y digo, mira, a lo mejor yo no soy tu tatuador, ¿vale? Yo no quiero ser ese tipo de tatuador. Busco una forma de expresión donde haya un diseño, donde haya una elaboración, donde haya un concepto. Y ahí sí es verdad que es un tema un poco delicado. de hecho, creo que por esa proliferación también se ven desastres como los que se ven. Yo me fijo mucho, la verdad, porque a mí me gustan mucho los tatuajes. Y se Sí, ven, pero verdaderos crímenes. sí, sí. Y a veces pienso, ¿esto de quién es culpa? ¿Del tatuador que pues al principio se montó con unos colegas, compró una máquina y luego se hizo un estudio pero no tiene mucha experiencia? ¿O también es culpa de los clientes que no siguen las recomendaciones? ¿Tú qué crees? Ambos, ambos. Tan culpa es del tatuador no saber frenar al cliente como el cliente no asesorarse de con quién se va a tatuar. Es decir,
Por ejemplo, hay veces que en medicina estética, ¿no? Una chica que se vaya a poner pecho, una chica muy delgada, no tienen, es un sinsentido que se ponga un pecho que no se corresponde con su cuerpo. Pues pienso yo, es responsabilidad del médico decirle, mira, yo no te hago eso porque visualmente y estéticamente no se corresponde y no va dentro de mi criterio, no vale todo, es lo que te quiero decir. Entonces ahí está la labor del tatuador en este sentido, decirle, mira, yo no lo veo o si no estoy seguro porque no es mi estilo o no es mi campo, decirte, mira, yo no hago eso porque ese estilo no lo hago, te recomiendo a quien sea, pero no tirarte a la piscina con cualquier cosa, porque hay veces que yo veo trabajos a lo mejor que se suponen que son de línea fina, pues líneas rotas, mal colocados, porque tú puedes estar empezando, tú puedes hacer diseños pequeños, pero lo que no te puedes aventurar es hacer un retrato. Ahí tienes que parar y decir, oye, yo todavía no estoy, o no es mi campo, o no es lo que yo quiero hacer, y derivarte a otra persona. Y responsabilidades del cliente, pues mirar los trabajos que ha hecho ese tatuador, eh, un poco investigar, ver opiniones, de todo un poco, porque es algo que tú no puedes borrar. Que sí, que ahora están los Sí, láser hay y un todo lo que montón de tú quieras, gente borrándose pero todo. luego te cuesta la vida podértelo quitar, entonces... Y es muy doloroso, por lo visto. Mm. Claro, también en el resultado de, o sea, dices tú que investigar, ¿no? Ver los trabajos que ha hecho. Yo creo que eso lo hacemos todo cuando nos vamos a hacer un tatuaje. Visitamos la página del tatuador o tatuadora. Claro, pero esa foto que estamos viendo, a lo mejor tiene 200.000 retoques, 200.000 filtros, porque es que luego ves el tatuaje en directo y no es, o sea, es Sí, muy sí, bonito, sí, recién hecho, antes de que se haya inflamado demasiado, o sea, hay un momento para hacer la foto que es perfecto, ¿no? Pero claro. luego, ¿no? Y se empiezan a abrir las líneas, y si no se cura bien, incluso si se infecta. O sea, que una foto tampoco te puede fiar 100%, ¿no? de la imagen que sube en redes un tatuador. No va a subir una foto mala. Igual que nosotras no subimos una foto en la que salgamos mal. Claro, obvio. Eso me lo hicieron una vez, esa misma pregunta me la hicieron en una entrevista también y dije lo mismo. Ya no es solo la foto, por ejemplo, si tú te vas a tatuar aquí en la isla y estás intentando asesorarte con respecto al tatuaje, con poco que preguntes a alguien Ujú. en el sector, enseguida vas a tener una Sí, opinión. Eso es fácil de averiguar, ¿sabes? pero al final esto es pequeño y más o menos, aunque Esto es haya pequeño. una proliferación de tatuadores en los Exacto. últimos tiempos, ¿eh? Igualmente, aunque Enorme. tú te vayas a Madrid o a otro sitio y empieces a preguntar en el sector del tatuaje, porque evidentemente te vas a ir con alguien, si tú te desplazas de aquí a Madrid para tatuarte con un tatuador, se supone que va a ser conocido. Con poco que preguntes, que investigues, incluso por las redes, le preguntes a alguien que se haya tatuado con él. Sí, hacer un Sí, poquito de echa un trabajo poquito de de trabajo investigación. porque no es ver las fotos solo y ya está, Claro. ¿sabes? Porque es lo que tú dices, hoy, es que hoy todavía es más difícil verlo, porque hoy coges una fotografía recién sacada del tatuaje y aunque tenga filtro ya la metes en una inteligencia artificial y es que te la pone perfecta. Perfecta. Y ya no, casi no vamos a ser capaces de distinguir lo que es verdad de lo que no. Claro. Ya que has sacado el tema, la inteligencia artificial, ¿cómo afecta, si es que está afectando al mundo tatuaje? Está empezando a afectar Sí. por la facilidad que tiene el usuario de darle una directriz a la inteligencia artificial Ujú. y crear un tatuaje, por ejemplo. A mí me dicen muchos clientes, yo quiero un tatuaje de tal tema con X elementos, ¿no? Mm. Yo lo que le digo a ellos es, bien, yo no espero que tú me hagas el diseño, porque para eso vienes a mí, para yo construirte a partir de una consulta que voy a tener contigo, una conversación, para ver cómo armo yo ese proyecto con el feeling que tú me das. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito de poder construir algo a través de lo que te transmite la persona. A mí, ¿qué me está pasando? Que ahora esa persona se lo mete a una inteligencia artificial y lo que le hace es un potaje con todos los conceptos y me viene con esa idea. Y a mí a mí cuando yo veo Y además esas que no es cosas, por nada, no sé en el caso de los diseños de tatuajes, pero ahora que están proliferando también el uso de IAs para los carteles de las fiestas de los pueblos, bueno, de todo, o sea, de conciertos. Yo cada vez que los veo digo, por favor, contraten a ilustradores claro, porque el que problema también es, tendrán que trabajar. Y encima es sí, que son sí, 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 horrorosas sí. las portadas. Horribles. No sé si en el diseño de tatuajes me imagino que será aquello, vamos. Aparte que es que la Loco. inteligencia artificial no contempla que eso
va a ser para un tatuaje. Claro. No está contemplando el volumen, no está contemplando El la zona, movimiento, el el movimiento, de- claro. ¿Cómo va a quedar cuando muevas? Yo recuerdo cuando me he tatuado contigo que todo el rato es obsesionada con mueve el brazo así, pone el brazo así, coloca, porque eso va a estar en movimiento, no va a estar en una parte del cuerpo que no se vaya a mover. Sí, es lo que te decía antes, es una escultura. Claro. Es una ilustración en 3D, en movimiento. Curiosamente, que a pesar de que no me gustaba la escultura con mi padre, me he tenido que comer la escultura. Claro, claro. Y es eso, ese es el problema. Por ejemplo, tenemos un amigo en común que yo le he hecho una pieza aquí en el hombro, que él tiene una medusa, y si no le coloqué el calco 7 veces, no se las coloqué menos, porque claro, mi obsesión era... Ven un segundito. Ay, perdón. Estamos en la naturaleza, lo próximo es un documental. Mira, Ostras, mira qué potente el color. precioso. Bueno, lo próximo es un documental, cuando terminemos con la higuera. Dime. Pues... Si le colocaste el calco le coloqué el 7 calco, veces. y entonces, nada, dejándolo secar, una de las veces él hace así, y digo, no me lo puedo creer. Claro, al subir el brazo, el bíceps se hinchaba y parecía Quasimodo, la chica. La pobre Porque, medusa, claro, la medusa. como si no hubiera sufrido suficiente la No, pobre. vuelvo a quitarle el Claro. calco, se lo vuelvo a colocar, reduciéndolo. Y son cosas que hay que tener en cuenta. Es que si no, después, Si ¿cómo no, arreglas eso? no sé cómo tendría arreglo. ¿Tú haces muchos covers? ¿También Estoy empezando a hacer arreglas cover. desastres ajenos o...? Estoy empezando a hacer cover. Sí. Antes decía rotundamente que no, pero lo estoy viendo como una especie de reto, según ¿Sí? el cover, Vale. ¿vale? Si me vienes con una espalda entera, absolutamente ahí no hay mucho donde trabajar. Pero si es una pieza, a lo mejor en un brazo, una pieza en una pierna, y si estás dispuesto a hacer algo mucho más grande, porque el cover lo que tiene es que siempre vas a tener que llevar algo mínimo el doble de grande. Claro. Para poder darle una excusa a lo que ya había debajo, que ahí tiene que haber una oscuridad, porque si no, no tiene sentido, porque ahí tiene que estar todo, prácticamente toda la pieza oscura para poderla tapar, o buscar de qué manera la ensamblas para poderlo tapar. Y me está resultando atractivo por eso, porque como estoy en continua evolución, hay momentos que digo, ya no sé por dónde tirar con el tatuaje, y es una forma de darle como un pequeño reto a lo que hago. No defines tu estilo de una manera concreta, entonces, no sé, yo sé que hay tatuadores que son expertos en oriental, tatuadores hiperrealistas. ¿No te encasillas en ningún estilo determinado? Curiosamente, la gente reconoce mis tatuajes, Ujú. porque me dicen, yo fui por la calle el otro día y le pregunté a la chica y el tatuaje era tuyo. Y yo siempre estoy buscando romper un poco el estilo, a pesar de que es un estilo, claro, que es muy dibujístico, muy pictórico, porque siempre, como vengo del diseño y de la pintura, pues siempre quizás voy guardando unos parámetros que son Ujú. identificables, pero dentro de eso siempre estoy intentando dar una vuelta de tuerca y romper. Y no te sabría decir, porque busco un híbrido entre lo que es el boceto, la mancha, em, y ¿Geométrica? ¿Te gustan los tatuajes geométricos? en ocasiones pongo algo de geométrico, pero Ujú. no siempre, porque el geométrico para el cuerpo es muy rígido. Entonces, si pongo geométrico, busco a ver de qué manera lo puedo conectar para que no cuando cuando el cuerpo está en movimiento no te genere no te rechine o no te choque. ¿Qué tipo de tatuajes dirías que no los haces? ¿A qué tipo de tatuajes te negarías completamente? Los estereotipos, o Sí. sea, los estereotipos de, por ejemplo, el infinito con el corazón, con el pulso, con la pluma, no, me niego a ese tipo de tatuaje porque no va con mi forma de ver el tatuaje. Ojo, no es que yo lo vea mal, pero yo no lo haría porque yo busco otra forma de expresión, no ese tipo de, que ya está tan, como te decía, tan Sí, visto, están más tan que... estereotipado, Sí, un sí. es un típico, ¿no? Y si te llevan el diseño hecho cerrado, en plan, quiero esto tal cual, quiero que me hagas esto, no me cambies ni una raya. Yo eso únicamente lo hago si es un mini tatu. ¿Qué es un mini Vale. tatu? Un corazoncito, porque a mí me gusta, yo ahí cojo en ocasiones citas para hacer mini tatus, porque yo Ujú. no puedo hacer tatuajes grandes todos los días. Entonces tengo algunas que otras citas que me dedico un día solo a mini tatus, pero mini tatus muy correctos, muy bien hechos, líneas finas, porque yo empecé así y me gusta mucho el mini tatu, me relaja.
Y es también una manera de que la gente que se quiere hacer algo pequeñito y esté bien hecho y correcto, Sí, que contigo no solo hay que hacerse cosas enormes, sino que no, también haces cositas pues muy pequeñitas. elegantitas, oye, muy bien hechitas, pues me gusta. Y ahí sí que si me traes algo, pues, por ejemplo, me traes la ilustración de, te iba a decir, ahora no me sale de, De un cuadro, por ejemplo, de un... sí, exacto, o una ilustración Sí, de un de un... cuadro o de cualquier libro. Oye, mira, me gusta esta ilustración en pequeñita. Pues claro, que voy a cambiar ahí? Te puedo Ya, cambiar alguna tontería, pero no puedo cambiar el dibujo. Si está dentro de unos mínimos estéticos y funciona y donde te lo vas a colocar no da problema, sí. Si ya estamos hablando de una pieza de que tú quieres componer algo nuevo porque tienes una idea, mm. ahí sí que no te la cojo o porque te la haya hecho un amigo o porque la hayas hecho tú. No, ahí tengo que darle yo una vuelta de tuerca. ¿Y crees que eso te ha podido generar, pues que la gente diga, ay, Fara es complicada o no hace... Yo creo que sí, Sí, yo creo que sí. Que Ifara solo quiere hacerte lo que ella quiere, puede, no sé puede por ser. qué me da que sí, pero no me preocupa. Claro, ya tienes No me tu... Bueno, preocupa yo doy fe de que no porque es así, yo he ido con ideas y las no me hemos preocupa. trabajado. Tan lícito es que yo no te lo quiero hacer, Claro. como tan lícito es que tú te lo quieras hacer en otro sitio. Pero yo era muy insegura antes del Mm, tatuaje. Una cosa que me ha dado el tatuaje es seguridad. Entonces, cuando tengo claro algo, no tengo preocupación ninguna de decir, mira, no, yo no te puedo hacer eso porque no coincido contigo y tan amigos. claro, no tiene por qué ser un problema ir de cara y... Pero lo explico. Yo Ujú, nunca claro, doy claro. un no rotundo. Yo le digo, mira, yo no te lo hago por esto y por esto. Y además lo explico muy técnico, es porque mira, con respecto a la luz, con respecto a la línea, con respecto a lo que sea. Y después me ha pasado que me preguntan, ¿pero no me lo vas a hacer? Digo, pues no. Y Entonces, no te ha pasado encontrarte a alguien muy inseguro, o sea, que no está seguro, que tú notas que no está seguro de hacérselo? sí. ¿Y qué haces ahí? Porque Llega un claro, tú qué momento, dices, ¿lo convenzo? Mm, hay un momento de la conversación en que tú intentas dirigirlo, ¿no? Porque lo ves muy dubitativo. Es verdad que, y sobre todo cuando es el primero, es verdad que tú tienes que ponerte un poco en su lugar de ver que es una pieza que no puede borrar, esa inseguridad de ¿y si me equivoco? Esos miedos son normales. Pero llega un momento que ya yo veo que no está en mi mano y que ya yo no puedo seguir dándole vueltas de tuerca porque no es un problema del diseño. Es un problema de que él no claro, tiene ya es claro si se que... quiere tatuar. Claro. Cuando yo identifico que es un problema de que él no sabe si se quiere tatuar, soy yo la que le dice, para, vete a casa, yo ya hasta aquí era mi labor y Claro. cuando tú veas que tienes un punto más de esto claro, pues volvemos a Es hablar. que es lícito arrepentirte, Porque, porque claro. noto que es como estar en una rueda todo el rato. No estamos avanzando. Entonces ya hay que parar y decir, mira, vete a casa, piénsalo Y no pasa nada, y no pasa nada. claro. Porque a veces es mejor eso que seguir y seguir porque no llegamos a ningún lado. Te desgastas y al final no quieres ni hacer el proyecto porque estás cansado Claro. y no sabes a dónde tirar. ¿Y es verdad que las mujeres nos quejamos menos cuando somos tatuadas que los hombres o no? Aguantan más. Que se quejen menos, no lo sé, pero sí es verdad que tienen un puntito más de aguante. Sí, eso sí es verdad. Normalmente me pueden aguantar un 20% más, creo. ¿Y tienes más clientas o más clientes? ¿Sabrías? Mm, pues, yo creo que un 40, 60 a lo mejor. Sí, 60 chicas, 40 chicos. El cliente que se tatúa conmigo chico es un cliente que se hace pieza grande, curiosamente. vale, La clienta es una pieza más pequeña, la chica. Mm. claro. Los clientes conmigo son piezas de brazo entero, una espalda. Sí. Y ahora que estamos en verano, ¿es una buena época para tatuarse, el verano? ¿Tú qué dirías? A ver. En Canarias es mala época todo el año. Porque ese es el problema que Claro. tengo yo con mis clientes, que es que da La igual el playita, mes del año, les el encanta la solito, playa. claro, Entonces yo les doy, yo claro, les digo, hey, esto es tan sencillo como decir, yo no te voy a vender un cuadro para que tú me lo pongas en la azotea. claro, total. Yo no te voy a tatuar para que tú vayas a la playa. Entonces,
Es complicado, pero en verano sobre todo es más complicado si tú te estás haciendo una pieza grande, que te estás haciendo una pieza mensual, en verano se les hace pesado. Entonces yo les dejo que si quieren parar pues un par de mesitos porque quieren disfrutar de la playa, siempre con protección, perfecto. Y tú de todas maneras no solo tatúas en Canarias, también tatúas fuera. Sí, yo ahora Haces voy a colaboración Dinamarca el mes que a viene. Dinamarca. Te vas a un estudio y tatúas Sí, allí. lo bueno es que allí son más blanquitos. Claro, claro. Y no hay Son el sol que hay aquí. claro, son pieles que no están tan curtidas. Claro. Muy pocas veces me toca una piel así aquí, que no es por quitarle. Pero aquí la gente va a la playa. Pero es verdad que las Claro. pieles cambian mucho según donde estés. ¿Y en Estados Unidos, cuando estuviste en Nueva York, la experiencia? Súper, Sí. porque yo en Nueva York, aparte de que uno de los me ofrecieron en 3 estudios, pero uno en concreto estaba en Brooklyn, era una galería de arte. Y de Mm. hecho los dueños, uno de ellos es un artista brutal. Es español y él es pintor. Ay, Y están entonces, afincados claro, él allí. viene de Bellas Artes como yo, porque esa es otra historia. Antiguamente el tatuador no era un tatuador que tuviera pues unos estudios, que tuviera un bagaje como muchos años de experiencia, ¿Mm? pero al final es una experiencia que está metida dentro del mismo círculo. Cuando tú te especializas en pintura, en escultura o en diferentes disciplinas, sabes afrontar el diseño de otra manera. Tienes otras herramientas de dónde tirar. Sabes cómo funciona el claroscuro, sabes cómo funciona el color, no solo en la piel, en diferentes ámbitos. Y eso te da unas herramientas que luego a la hora del tatuaje, pues te facilita mucho la vida. Y a Claro la hora que del diseño, sobre todo. también. Porque donde yo veo que un tatuador viene de una escuela o no, es en el diseño. Se identifica rápido. O sea, que sí crees que es importante esa formación Es importante la anterior. formación. De hecho, a mí me han pedido muchísimo dar clases, que imparta clases, y yo lo primero que les pido es un pequeño book para ver pues, la formación que tienes, si tienes algo de idea de dibujo, si tienes algo de claroscuro, de color, ver dónde tienes tú el fallo para saber dónde hay que tirar, porque primero necesitas esa formación para luego llevarlo a la piel. Esto no es un ensayo-error en el tatuaje, no. Primero hay que formarse y luego hay que practicarlo. El ensayo y error viene en el papel, Claro, no sobre la piel de la no gente. sobre la piel. Y lo que estoy viendo yo es que ahora mismo, pues con toda la facilidad que hay, con el tema de comprar en diferentes plataformas chinas, pues me compro una máquina y creo que un gran error es que los suppliers, por ejemplo, que son las distribuidoras de material de tatuaje, ¿Mm? no acoten la venta a según quién. Creo que debería ser una venta profesional. Hoy en día tú puedes comprar en un supplier, tanto yo como tú, que no tienes ninguna titulación o no Claro, tienes... claro. Entonces, claro, ahí abres la veda a que sea una competencia completamente desleal. Que no es preocupante porque al final el cliente se equivoca una vez. Claro, si te Entonces, hacen un cuando se desastre, equivoca una vez, claro. ya la próxima, como me ha pasado muchísimo a mí con mis clientes que me dicen, me pasó una vez, no me vuelva a pasar. Claro. Pero sí es verdad que yo creo que obligarías al que le guste de verdad el tatuaje a primero formarse para tener una titulación, para saber, porque si no es un desastre Sí, que estamos se viendo, está que viendo estamos viendo, hoy sí. en día, que claro, dice, todo el mundo está tatuado, pero muy pocos bien tatuados. Esa es la diferencia. A mí me para la gente por la calle para preguntarme de dónde son mis Claro. tatuajes. Yo me los he hecho ya también a una edad, no me los hice jovencita. A veces pienso, si me los hubiera hecho con 20, estaría arrepentida, porque también uno va evolucionando, sus gustos van evolucionando. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Pero bueno, está bien que la gente tenga en cuenta estas recomendaciones, por lo menos que lo tenga en cuenta, porque al final Sí, es una sí, cosa que sí. te vas a ver todos los días. Mucho hablar de tatuajes y Fara, déjame que beba un pisquito de agua, estoy sequita. Yo también. Bebe, mi niña, bebe, aprovechamos que tenemos ahí la cerveza Malpaís maravillosa. Buenísimo. Mucho tatuaje, pero yo no te veo ninguno. A ver, explícanos, ¿por qué no tienes tatuajes si es que no tienes? Me acuerdo que al principio, cuando iba a las convenciones de tatuajes, eran en verano, Ujú. finales de verano, me veían sin tatuajes y no se creían que era tatuadora. Ya se nos infiltró una aquí. Ya la gente asociaba que por no tener tatuaje no podía ser tatuadora. Pero porque yo creo no, es que no vengo del mundo del tatuaje.
yo vengo más del mundo del diseño y de rebote caí en el tatuaje. Entonces, han habido, se ha generado como dos mundos, el Ujú. mundo old school del tatuaje, el que hace 40 años tatuaba y también iba de la mano con ese estudio oscuro, con esa Ay, sí, era música como heavy metal, tétrico, sí. porque era así, era muy típico. Y eso poco a poco ha ido evolucionando e incluso con el propio tatuador en sí ha ido cambiando. Ha sido gente que ahora viene del mundo de la pintura, como decía antes, o de otras disciplinas, Ujú. y que no tienen por qué, no son moteros como antiguamente y demás. Esta gente lo que quiere es una forma de expresión, no quieren tatuarse en sí mismos. Antes era una forma de vida el tatuaje. Era llevar el tatuaje, el mundo del tatuaje, las motos, los estudios, las convenciones. Y eso sigue existiendo. Ahora es otra forma más que, como decía, es una forma de expresión y se busca otra línea. Entonces no te ves a gente tan tatuada ni que quiera llevarlo, simplemente es gente que quiere pues, buscar. ¿No es porque te dan miedo las agujas? No, No. no, no. Yo tengo uno muy grande. ¿Pero cuándo te lo hiciste? Yo terminé hace un año. O sea, que también adulta como yo, que no Sí, empezaste sí. de jovencita a hacer tatuajes. Tardé 10 años en tatuarme. Para que vean lo importante que es pensarse bien lo que te vas a hacer. Yo como tatuadora tardé mucho en hacérmelo. También es verdad que no me los hago visibles porque yo estoy en constante evolución. Entonces, verme algo que hoy me encanta, probablemente mañana me haría otra cosa. Y prefiero no verme. Evitas vértelo. Sí, sí, sí. Pero no es porque no me gusten, sino en mí no me gusta vérmelo. Disfruto más viéndoselo a la gente. Estupendo. Vamos a retomar el tema de la música. Es otra forma de expresión que tienes. ¿Cómo la desarrollas aquí en Lanzarote? ¿De qué forma? Yo empecé a pinchar en Valencia. Ujú. Ahí es donde primero, y por casualidad, o sea, me paro a pensar ahora y la verdad que las dos cosas han sido por casualidad. A través de un amigo empiezo a pinchar, me da la oportunidad en Valencia y yo estaba un poco pues jugando con el tema de los vinilos, porque yo pincho en vinilo, pinchaba en Ujú. vinilo en su época. Y no habían chicas, ese era el gran atractivo. No habían chicas que pincharan hace 25 años. Entonces, una chica de 25, de 24 años que está en la universidad y él es Pascal Kleiman, ¿Mm? que pincha con los pies porque él no tiene brazos. Él nació con un problema, no tiene ninguno de los Ninguno de dos los dos, y pincha con los pies y es un espectáculo. me imagino. Era un espectáculo y es porque ahora se pincha con un pen, pero antes cogía él los vinilos. Y entonces él que pinchaba con los pies y chicas que no habían, pues era como el tándem perfecto. Empiezo a pinchar muchísimo en Valencia y ya cuando me vengo para Canarias y monto la empresa, ya ahí paro el tema de la música un poco. Y al cabo de 15 años, pues un día empiezo a poner música en casa de un amigo, otra vez en vinilo, me sacan una foto, se sube a las redes y a partir de ahí empezó a llamar, pues me empezaron a llamar de Malva Soul, en diferentes festivales, he pinchado en Sonidos Líquidos, en Arrecife en Vivo, en muchos sitios, en Monkey, y pues se tocó una tecla y a partir de ahí empiezo a pinchar, a pinchar, a pinchar, a pinchar. Y la verdad que descubrí otra manera de disfrutar y de poner. Qué bueno, porque las dos ocasiones, las dos profesiones que tienes están relacionadas con la casualidad, Sí, con coger una oportunidad. Eso es estupendo, sobre todo para la gente que no tenga claras las cosas, que no piense que es el fin del mundo. Puedes no tener claras las cosas y de repente aparecen y coges ese tren sí. y ya no te bajas. Sí, es una cosa que me dice mucho mi madre, porque mi padre, por ejemplo, que tiene un talento increíble, mi madre siempre me ha dicho, yo no sé quién saliste tú, porque lo atrevida que eres. Y creo que me lo tomo al principio muy como un juego. Es ese, porque si realmente me lo tomara tan en serio, probablemente me quedaría paralizada. Y es como, venga, vale.
Y ahí empiezo y yo creo que como me lo tomo como un juego, disfruto y ahí voy entrando, entrando, entrando y cuando me doy cuenta digo, jolín, estoy aquí y como el tatuaje me ha llevado aquí, me ha llevado a dejar una empresa que tenía yo de muchísimos años sin miedo, porque fue todo rodado, fue todo sin esperarlo, fue todo sin, no sin proyectarlo, porque tú tienes que Ujú. poner Sí, de del tu cielo parte no te va para a saber caer, dónde claro, quieres llegar, no vas claro, a estar un poco flotando en el aire. claro. Pero sí es verdad que con ganas, con ilusión, pues vas caminando y de repente te ves ahí. Que no pasa nada por no tener el camino marcado desde el principio porque lo vamos No, haciendo. yo no lo he tenido marcado para nada. Y A la bienvenido niña, lo que venga. claro, a la niña que fuiste, ¿crees que le habría gustado la adulta que eres ahora? Yo creo que sí. Sí, sí, sin duda. Ujú. Qué bueno. Para terminar, me gustaría que nos recomendaras, porque al final estamos en conversaciones hablando sobre arte y sobre cultura, algún artista del ámbito que sea, pues escritores, pues incluso una película, un disco que creas que tengamos que escuchar, algo, alguna recomendación. Pues a mí me marcó mucho Egon Schiele, ¿Mm? que es la forma de dibujo que tiene él, sobre todo el dibujo, tan expresionista, tan, me llama mucho la atención y esa línea es la que yo intento llevar yo al tatuaje. No tan expresionista porque entiendo que para el tatuaje es algo, tiene que ser algo más comedido, según el cliente lo puede llevar a un punto u a otro, depende de Ujú. la persona si es más atrevida, si no, si quiere más algo abstracto, si no. Pero él me marcó mucho en el dibujo. Yo le tenía miedo a ese tipo de dibujo porque, jolín, parece que no sé dibujar, pero es que tienes que saber dibujar muy bien Para para poder. llegar a dibujar como dibuja él. Y eso es sobre todo él, sobre todo, porque de todas las disciplinas, la que más me gusta es el dibujo, a mí. Qué bueno, pues nos apuntamos la recomendación. Muchísimas gracias, Ifar. ¿A ti?